ensanches nuestro entendimiento, Señor, a través de tu palabra, las santas escrituras, Señor, que escudriñándolas nos dan vida, Señor. Que sea una palabra viva, Señor, en nuestro corazón y que podamos vivir por ella, Señor. Por favor, Padre, yo te pongo a estos jóvenes en tus manos y que tú, Señor, hagas una obra perfecta en la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros hasta el día de hoy. Oramos por nuestros hermanos que no están con nosotros, posiblemente, Señor, tal vez estén enfermos o no han venido del trabajo. Pero sea lo que sea, Señor del cielo, te los ponemos en tus manos. Y que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Y los que estamos acá, Señor, te ponemos todo en tus manos también para que nos ayudes a entender tu bendita palabra. Gracias, bendito Jesús, en esta hora de la noche, Señor. Amén y amén. Muy bien, iniciamos en esta noche. No hemos cantado porque es muy poco tiempo lo que tenemos para poder enseñar y preferimos dedicarle un poquito más tiempo al estudio de la palabra, y en esta hora pues queremos seguir con el estudio acerca del nuevo nacimiento. Ya hablamos que el nuevo nacimiento es un acto del Señor. Allí nosotros no tenemos nada que ver, como que podríamos decir es que nosotros tuvimos fe porque por eso es que nacimos de nuevo. No. El domingo hablábamos acerca de eso en el capítulo 2 de Efesios, que habla de que cómo estaba nuestra situación cuando nos dio vida en Cristo el Señor. Literalmente dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Ese es ahí no obramos fe, no obramos algo como que un arrepentimiento, no, sino simplemente Dios hizo esa operación en nosotros, y por eso es que nosotros pudimos llegar a tener fe. Amén. No sé, como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 3, esto para muchos es un misterio. ¿Sí? Es un misterio. Misterio quiere decir que no está aclarado totalmente cómo es que el Espíritu Santo hace eso, ¿verdad? Porque algunos dicen que es cerca unos dicen que conjuntamente cuando Dios llama está regenerando a la persona, y algunos otros dicen que es a través de la fe que uno llega a nacer de nuevo, pero eso es algo que la Biblia no ampara. No dice nada de que nosotros hayamos ejercido fe como para eso tener una vida nueva. Fuimos vivificados por el amor y la misericordia de Dios. Ya hablábamos un poco acerca de eso. Hablábamos un poco acerca de eso la semana pasada. Bienvenida, hermano. Hablábamos un poco acerca de eso y decíamos que Dios nos mostró su amor y su misericordia dándonos vida. Es algo que, y también el domingo estábamos viendo que la regeneración es algo que Dios lo realiza totalmente, de principio a fin. Como dijimos, pues poníamos el ejemplo, un muerto no puede volver a la vida por sí mismo. Y hoy estaba estudiando un poco acerca de estas cosas que les acabo de decir.
Y hay unos pasajes, aún en el Antiguo Testamento, que nos muestra que Dios había prometido el nuevo nacimiento para cuando Cristo viniera. ¿Sí? Dice el Señor en Ezequiel: y les daré un corazón de carne y les daré un nuevo espíritu para que puedan entender las cosas. Porque este es el inicio, este es el principio de la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, queremos tomar un punto hoy, en esta hora de la noche, hablando sobre el nuevo nacimiento. ¿Qué es primero, si la fe salvadora o la regeneración? ¿Saben qué es fe salvadora? ¿Sí? ¿Saben qué es fe salvadora? ¿No? La fe salvadora es cuando nosotros, es el acto de cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y Él nos salva. O sea, creemos en el acto, en la persona y en la obra de Jesucristo, y esa acción de nosotros hace que nosotros alcancemos la salvación. ¿Ya? Pero eso ya es un resultado, una consecuencia de el haber nacido de nuevo. Por eso es que está muy cerca esto. Algunos piensan, como R.C. Sproul y Wayne Grudem y algunos otros teólogos famosos, piensan que a la misma vez se da el nuevo nacimiento y esa acción del llamamiento eficaz, le llama la Biblia, donde el ser humano o el creyente llega a depositar su fe en Cristo Jesús. Pero es difícil diferenciar. ¿Por qué? Porque es la operación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero nosotros en esta hora de la noche, yo quisiera ir tomando algunos puntos. Los más importantes que ya hemos dicho. Juan 3:5 dice: quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, la condición necesaria para que nosotros podamos acceder al cielo prometido, al cielo donde Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria, es necesario nacer de nuevo. Entonces, eso ya lo platicamos. Y la pregunta es: ¿cuándo es que nosotros entramos al reino de los cielos? Cuando nos hacemos cristianos, en la conversión, ¿sí? Cuando nos convertimos. Pero Jesús dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo y tenemos que nacer del Espíritu, dice. O sea, el nuevo nacimiento, si bien las implicaciones hay varios pasajes que nos enseñan que el nuevo nacimiento están ligados a las tres personas de la triunidad de Dios. Por ejemplo, Juan 3:5 dice que es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Santiago 1:19 dice que es la obra del Padre, ¿sí? Que nos hace renacer por la palabra. Y Pedro también nos habla que es por juntamente con Cristo. Pablo lo dice también. A ver unos pasajes en esta noche, ¿sí? Vámonos al Evangelio de Juan, versículo 6, verso 44. Por favor, Evangelio de Juan 6, 44. ¿Qué dice el versículo 44? Vamos a ver las diferentes versiones. Por favor, Beverly, empecemos contigo. ¿Qué dice la versión que tienes ahí? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. Muy bien. ¿Tu versión, Juan Carlos, qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaría en el día posterior. Dasha.
Es la misma versión. Sí, léelo otra vez, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. no le trajera. Y yo la resucitaré en el día postrero. Ajá, vamos a ver el versículo 45, ¿qué dice? Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Jesús en estos pasajes? Entendamos el pasaje, ¿verdad? Estamos hablando del nuevo nacimiento y aún acá estamos hablando sobre el llamamiento eficaz. Ya el llamamiento eficaz es otra obra que Dios hace, que nos hace llevar a Cristo. Pero según el versículo que estamos viendo, ¿quién es el que opera esa obra en nosotros? ¿Ah? Según el versículo 44, ¿quién es el que nos hace llegar a Jesús? El Padre. El Padre. ¿Sí? El Padre. Juan 6:44, lo voy a leer yo en esta versión que tengo acá. Juan 6:44 y 45. Yo tengo aquí la versión textual. Nos vamos a ir despacio, ¿verdad? Para que no... muchas veces queremos avanzar, pero lo que queremos es ir entendiendo las escrituras. Y así ver la gran obra y la maravillosa obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Dice el versículo 44, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa eso? Nadie es... ¿Cuántas personas? ¿Ah? ¿Habrá alguien que pueda llegar a Jesús por sus propios medios? ¿Alguien puede llegar a Jesús por inteligente? No. ¿Alguien puede llegar a Jesús porque descubrió un mapa y llegar ahí a descubrirlo a Él? ¿O por la filosofía o por la escuela? Nadie, dice la palabra de Dios, nadie puede ir a Jesús. Cuando dice la Biblia acá, nadie puede venir, dice, a mí. Está diciendo ahí, nadie puede reconocer, ¿verdad? ¿Quién soy yo? En pocas palabras ahí. Porque venir a mí, eso es lo que implica, ¿va? Un previo reconocimiento de aquel que estaba entre ellos. O sea, cuando Jesús estuvo hace más de 2000 años aquí en la tierra, mucha gente lo vieron caminando entre los seres humanos comunes y todo, pero hubieron muchos que se acercaron a Él con fe, se postraban delante de Él y creían en Él. Pero estos, según lo que dice el Señor Jesús acá, no es una obra misma de ellos, no es porque les nació a ellos, haya nacido a ellos el llegar a Jesús y reconocerlo tal cual es, como el Hijo de Dios, como el Cristo. Nadie. No podían. Entonces miramos acá en ese versículo. Dice, es una obra que el Padre hace. Dice aquí, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. La palabra que ustedes tienen dice, si no lo trae. No lo trae. Trae, pero traer y atraer, ¿tiene diferencia o no? Sí, tiene. ¿Cuál es la diferencia entre traer y atraer? Desarmadores.
que tienen la punta cerrada. Entonces cuando uno quiere sacar algo en un lugar así muy chiquito, si un tornillito que se cayó ahí, solo pone el desarmador ahí y cuando lo saca ahí viene pegado el tornillito a la par del... porque tiene una fuerza de atracción eso. Entonces dice en la versión que yo tengo, que es la versión textual, dice que ese es el efecto que Dios hace para traer a los pies de Jesús a las personas para que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Oigan eso es algo muy maravilloso e importante. Entenderlo, pues, porque ahora que nosotros podemos ir viendo muchas cosas en esta hora, en estos días, como estamos hablando sobre el nuevo nacimiento, podemos ir viendo muchas cosas en cuanto a esto, ¿verdad? Pero lo que yo les quiero decir es que el Señor es el que opera tanto el nuevo nacimiento como todo este proceso hasta que nosotros nos quedemos conformados a la imagen de Cristo. En algunas partes del plan maravilloso de Dios, nosotros podemos llegar a tener una parte activa, ¿sí? Una parte activa quiere decir que Dios nos otorga también ese privilegio de que cooperemos con Él para que podamos alcanzar cierto grado de madurez o de santidad. Por ejemplo, el proceso de la santificación, allí ya Dios nos invita a que podamos seguir las huellas de Jesús o las huellas del Señor, porque el Señor claramente dice a través de Pedro, dice, sed santos porque yo soy santos. Entonces, ese es un mandamiento donde nos insta a nosotros a que debemos de permanecer en ese estado de santidad. Pero eso ya involucra nuestra voluntad, ya involucra nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y nos invita a Dios a que podamos nosotros llegar a tener esa vida de santidad que Él quiere. Pero eso ya es parte de que nos invita a Dios a formar parte del proceso en el cual Él desde el principio quiso que estuviéramos. Por ejemplo, en estas dos cosas que hemos venido hablando, según este versículo, dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Lo mismo vemos en el versículo 65. Veamos el versículo 65, por favor. ¿Qué dice del capítulo 6 de Juan? ¿Qué dice el versículo 65? Vamos a ver. Alguien que lo pueda leer así fuerte. 65. Ajá. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Por esto. Entonces, sería interesante que nosotros nos fuéramos un poquito más atrás para ver cuál es el contexto, porque por esto es algo que ya da una sentencia el Señor ahí, ¿va? Pero veámoslo desde el versículo 60. Dice, al oírlo muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Aquí el Señor viene hablando de que Él es el pan de la vida, y ellos estaban, los discípulos estaban pensando de que verdaderamente se tenían que comer el cuerpo de Jesús, como que llegando a un canibalismo. Entonces el Señor estaba hablando de una manera metafórica, pero ellos estaban confundiendo muchas cosas que todavía estaban en el proceso de enseñanza y aprendizaje en ese punto, ¿eh? Pero en el versículo 65, vamos a leerlo un poquito más atrás, y lo que les dije, al oírlo muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla?
Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. Oigan esto, el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Oigan esto, hay algunos de vosotros, entre vosotros, que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Dice, o sea, ya el versículo, ya vamos a platicar de eso. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. ¿Ya? O sea, a la par de Jesús había mucha gente. Eso es lo que está diciendo. Había mucha gente. Pero Jesús sabía quiénes verdaderamente habían creído en Él. Quiénes habían sido los que habían sido atraídos por el Padre hacia Él. Es interesante ver eso. ¿Sí? Pero sabía que habían otros a la par de Él que tal vez estaban por algún interés, pero que el Padre no había atraído, pero que el Padre no había dicho o los había llevado. Eso es interesante ver también, ¿verdad? Es interesante verlo, porque aunque Jesús sabía quiénes eran, no les dijo: ustedes no, muchachos. No les dijo eso. Hasta inclusive Él sabía quién iba a entregarlo ese. Pero Él tenía que cumplir el plan determinado del Padre. Por eso es que Él no le dijo nada a Judas Iscariote. Él sabía que Judas Iscariote iba a entregarlo a las autoridades. Y por mano de Él es que Él iba a sufrir la muerte en la cruz. Fíjense. Pero en ningún momento le dijo a Judas: vos no sos de los míos. En ningún momento le dijo a muchos también: miren, ustedes tampoco son de los míos. No. Pero lo que yo quiero dejarles en el corazón en esta noche es que dice: pero hay entre vosotros algunos que no creen. Esa palabra es que aún entre los mismos discípulos, entre la misma gente que rodeaba a Jesús, había gente que no creían en Él. Es interesante. ¿Cuántas personas hay de esas en las iglesias hoy en día? Porque hay muchas personas que van a una iglesia tal vez por un privilegio o porque por una tradición. Nosotros muchas veces nos llenamos la boca a la iglesia tradicional diciendo eso de la iglesia católica, ¿va? Pero la iglesia evangélica ahorita se ha volvido, ha caído en lo mismo, en el tradicionalismo. Ya los niños que nacen en el evangelio ya no saben qué es el nacer de nuevo, no saben qué es el ser atraídos por Dios. No saben estos fundamentos de la palabra. Y están ahí porque así los instruyeron desde pequeños. Pero el evangelio se les ha vuelto una religión. De esa misma manera, había muchos ahí a la par de Jesús. Pero el versículo 65 dice: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado por el Padre. ¿Quién es el que autoriza? ¿Quién es el que concede? ¿Quién es el que da el visto bueno para que tú y yo hayamos venido a los pies de Jesucristo? ¿Quién? El Padre. El Padre. Gracias, Chelis. El Padre. ¿Sí? El Padre dijo: Juan Carlos, yo quiero que tú vengas a los pies de Jesús.
Adolfo, viente a los pies de Jesús. Él es el que, Febe, a los pies de Jesús. Él es el que atrae, Él es el que trae a las personas y Él es el que concede. O sea, en otras palabras, da el derecho para que unas personas vayan y reconozcan a Jesús como el Señor y el Salvador. Por eso es que Efesios dice, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida con Cristo. Pero ¿quién lo decidió? ¿Quién es el que nos dio vida juntamente con Cristo? Díganme ustedes. El Padre. Es el Padre quien nos dio vida juntamente con Cristo, según Efesios capítulo 2. Sigamos un poquito más en lo que yo les estoy hablando en esta hora. Unos pasajes más interesantes que la palabra de Dios nos enseña en esta hora de la noche. Dice acá, nosotros no hubiéramos aceptado las cosas del Espíritu Santo si no tuviéramos al Espíritu dentro de nosotros. O sea, si no hubiera una activación del Espíritu en nosotros, nosotros no hubiéramos podido aceptar las cosas del Espíritu. Veamos a lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 verso 14. Dice, es algo muy muy interesante, ¿ya? 2:14. Dice que solamente los que tienen el Espíritu Santo en su corazón aceptan las cosas espirituales. Vamos a ver, Beverly, por favor, duro. Dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco se puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Vaya. Eso es, si no hay un nacimiento espiritual, si no hay una operación hecha por el Espíritu Santo en la vida del ser humano, dice la palabra de Dios acá, todo lo que es del Espíritu no lo van a llegar a entender. Las cosas que se dicen, que se hablan, que el Evangelio aquí, que el Evangelio allá, aunque se le predique a la persona, nada va a llegar a entender, y aún, dice, lo va a considerar como una necedad o como una locura. ¿Por qué? Porque él lo está viendo de una manera carnal y no espiritual, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Sí? Pero como les vuelvo a decir, esta operación del Espíritu Santo la da Él a las personas que Él muestra su misericordia y su gracia. Un ejemplo de esto, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo llegó a un lugar llamado Filipos, si no estoy mal, había una mujer de Tiatira, dice, que se llamaba Lidia. Y Lidia era una mujer que negociaba púrpura o negociaba telas de púrpura. En ese entonces eran unas telas muy caras esas cuestiones. Creo que ella negociaba eso y por eso es que estaba en esa ocasión por esos lugares. Pero dice que Pablo también coincidió llegar a ese lugar y empezó a predicar el Evangelio ahí. Imagínense eso. Pablo empezó a predicar el Evangelio, a demostrar por las Sagradas Escrituras que Jesús era el Cristo y el Señor y el Salvador. Lo hizo de esa manera. Pero luego dice que Lidia se acercó y escuchaba. Mejor, ¿por qué no leemos el pasaje mejor? Capítulo 16 de Lucas.
Lo voy a leer yo acá y vamos a ir viendo algunos puntos interesantes. 16 de Hechos de los Apóstoles. Lucas dije, ¿va? Es Hechos de los Apóstoles. Bueno, Lucas escribió Hechos. Querido, yo diría hermano Fabián. Hechos 16. Versículo 11 en adelante. Pero vamos a ver, y yo les voy a preguntar, ¿cuál es el trabajo que hizo el Espíritu Santo o Dios en la vida de Lidia? ¿Y quién es el que hace ese trabajo? Eso es lo interesante, ¿va? Dice acá la palabra de Dios, versículo 11, dice, dándonos a la vela. Cuando dice aquí dándonos a la vela en la versión, está diciendo que él se embarcó, se fueron en un barco y todo, ¿verdad? Yo creo que eso lo confirma la versiones que ustedes tienen. Dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. Aquí está hablando Lucas, el médico amado, y de allí llegamos a Filipos, ¿ya? Primera ciudad de la provincia de Macedonia, y era una colonia romana, dice. Y en esta ciudad pasamos algunos días. Versículo 13. Y en el día sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociantes de telas de púrpura. Gracias a Dios estoy en lo correcto, lo que les dije hace un rato, ¿eh? Temerosa de qué? De Dios. O sea, ella tenía un temor reverente a Dios. Pero el versículo 14 dice, al final dice, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa, y nos constriñó, dice. Pero en el versículo 14 dice, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? ¿En qué momento Dios empezó a trabajar en el corazón de esta mujer? ¿Ah? Dice la palabra aquí que Dios le abrió el corazón. Da un testimonio en la Biblia acá de que Dios había hecho una operación antes en la vida de ella. Y cuando llegó Pablo a hablar del bendito evangelio, allí en Filipos, algunos suponen de que no había una colonia judía, por eso es que no llegó Pablo a la sinagoga, sino que se fue a un río de una vez ahí. Y entonces él empezó a hablar del evangelio a las personas que estaban ahí, pero había una mujer en especial llamada Lidia que le fue abierto el corazón por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Activó algo en Lidia para que Lidia pudiera entender las palabras espirituales, el evangelio espiritual que Pablo estaba predicando, porque ese efecto no fue en las otras personas que estaban ahí y que estaban escuchando también el mensaje de Dios. Ahora nosotros cuando salimos a las calles quisiéramos que todo el mundo se convirtiera a Cristo, y ese es nuestro anhelo. Pero muchas veces Dios, aquí es donde miramos la obra del Señor, es Dios el que abre el corazón de las personas para que puedan creer en el evangelio. Esto, podríamos decir, es un trabajo previo a que que escuche el mensaje, para que Lidia haya reaccionado con fe ante la palabra
que Pablo estaba predicando, eso quiere decir que Dios ya había operado en ella un nuevo nacimiento. Amén. ¿En qué momento sacó a Lidia, que estaba muerta en sus delitos y pecados? No sabemos. No sabemos cuánto tiempo hay, pero miramos en este punto que Dios mismo le abrió el corazón para que pudiera captar el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Y es lo mismo con nosotros. Si nosotros no le pedimos a Dios que nos abra nuestro corazón a que entendamos la palabra, posiblemente no podamos nacer de nuevo. Pero si ya entendemos la palabra, si ya entendemos que necesitamos a Jesús, que necesitamos que Él sea nuestro Señor y Salvador, posiblemente ya el Señor ha operado el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en esta hora de la noche yo me quedo con esta bendita palabra. Dice, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Dice. O sea, Pablo, ¿qué mensaje era el que llevaba Pablo? ¿Cómo o qué creen ustedes qué fue lo que dijo Pablo ahí? Pablo iba predicando el Evangelio, diciendo, Jesucristo murió por tus pecados, Jesucristo es el que dio su vida, vino aquí a la tierra, vivió como judío, y tantas cosas bonitas que habló de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en ese lugar no dice qué específicamente dijo, pero viendo lo que Pablo predica en el capítulo 15 de Corintios, él siempre enfatiza la obra del Señor, va a su muerte y su resurrección. Entonces seguramente les habló de eso a la gente de ahí, pero hubo una persona que abrió su corazón, dice, pero abrió su corazón, no es una acción de ella, sino quién fue el que le abrió el corazón a Lidia. Versículo 14, dice la parte final, Beverly, ¿cómo dice tu versión? Mejor lo todo. ¿Ah? Sí. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Titiara y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Pero no solo puso su atención. Cuando ahí dice puso su atención, puso su fe en esas cuestiones. ¿Por qué? Seguramente Lidia, no dice el pasaje, pero Lidia aceptó al Señor en ese momento, recibió, dice, al Señor en ese momento, creyó en esa salvación que Pablo estaba predicando, y producto de esa fe que ella depositó en Cristo Jesús, el 15 dice, fue bautizada ella y toda su familia. Bueno, ¿a quiénes se bautiza? Según la Biblia, no tradicionalmente, ¿quiénes son los que se bautizan? Según las Escrituras. Ya uno que ya ha conocido a Cristo. Alguien que ya ha recibido y ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, tiene ese privilegio de testificar de que Cristo cambió su vida. ¿Para qué es el bautismo? Decíamos el domingo, el bautismo no es para salvación. El bautismo es un símbolo de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y si ya Lidia se estaba bautizando ahí, ¿qué quiere decir eso? Que ella había aceptado las cuestiones sobre Cristo Jesús. Miren lo que ella aceptó. Vamos a Romanos 6. Vamos a Romanos 6 en esta hora. Esto fue lo que aceptó Lidia en su corazón para que pudiera ella bautizarse. Oigan eso pues. Romanos 6, 1 en adelante. Busquémoslo por favor, Adolfo y Juan Carlos. Busquemos esa palabra
y quedémonos con esta palabra en nuestros corazones. ¿Qué dice acá? Lo voy a leer yo. Romanos 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice. O sea, Lidia, cuando aceptó a Cristo, reconoció todo esto que dijo. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Pablo bautizaba hacia la gente solo así porque tal vez, así como hacen muchos ahorita que, ya veniste, está bueno, te vamos a ir a bautizar. Tal vez ni siquiera sabe por qué va. Como decía el hermano el domingo acá, a mí me dijeron que te vas a ir a bautizar y punto. Yo no sabía por qué. No, ojalá que cuando salgamos a bautizar en estos, alguno de ustedes algún día, ustedes ya sepan verdaderamente qué es lo que están haciendo. Aquí Lidia, regresemos al pasaje de Hechos 14, por favor. Lo que estábamos leyendo hoy. Ya Lidia dice el testimonio acá. 16, perdón, es 16:14. ¿Quién fue el que le abrió el corazón a Lidia para que creyese a la palabra? Dios. Es interesante que Dios hace esta obra, pero en el versículo 15 dice, y fue bautizada con su familia. O sea, no solo Dios abrió el corazón de Lidia, sino ¿a quién más le abrió el corazón? A toda la familia de Lidia. ¿Sí? A toda la familia de Lidia. Porque dice aquí fueron bautizados en ese mismo momento. Y Pablo decía, yo no vengo a bautizar, yo vengo a predicar a Cristo. Pero si bautizaba Pablo a aquellas personas, no sé cómo miraba Pablo también, porque me imagino que él miraba un cambio genuino en las personas, o algo que se había operado en ellos, y por eso es que Pablo no le costaba ir y bajar a las aguas a las personas y bautizarlas. No era fácil eso. ¿Cómo saber quién ya es nacido de nuevo para que vaya a bautizarse? ¿Cómo saber que ya Dios ya trajo, que ya Dios ya hizo una obra? ¿Cómo saber eso? Pablo de alguna manera se dio cuenta que Lidia había entregado su corazón a Cristo en esas cuestiones, había creído en la resurrección y en la muerte de Jesucristo, y eso fue lo que reconoció en su vida, y Pablo lo bautizó, dice. Bye. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos, en esta noche? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que atrae, ¿sí? Dios es el que opera el nuevo nacimiento. En el 6:44, ya estoy terminando en esta noche, en el 6:44 dice que Él es el que atrae a las personas a Jesucristo. En el 6:65 dijimos que Él dice, nadie, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos de que el Padre le haya concedido. Y si ustedes están aquí, están comprendiendo esta palabra, seguramente el Padre ha permitido que ustedes estén acá. Amén. Porque tantas personas, los invitamos, vengan al servicio, vengan al culto, vengan aquí al discipulado, como que sin nada. Algunos piensan, esos, nos dicen, Martín Lutero empezó eso. Dicen, ¿verdad? Ignorando, porque yo sé que Dios
no les ha tocado el corazón. Pero va a llegar el momento en que sí, en alguna oportunidad, si Dios, si están en los planes maravillosos de Dios, les va a abrir el corazón y van a venir a la iglesia, van a aceptar a Jesucristo, van a creer esta bendita palabra que estamos predicando. Igual que nosotros, ellos también van a nacer de nuevo. Pero eso es por la obra ¿de quién? De Dios el Padre. Sigamos un poquito más. También dijimos que solamente a través del Espíritu nosotros podemos entender las cosas espirituales. Cuando Dios opera el nuevo nacimiento en nosotros, quedamos capacitados para entender las cosas que se nos dicen a través del bendito Evangelio. Yo he llegado con muchas personas, les he hablado y les hablo, mire, fíjese que solamente Jesucristo aquí, y expongo todos los pasajes del Nuevo Testamento acerca de la condenación, acerca del amor de Dios, acerca de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pero al final, ¿qué dicen estas personas? Sí, gracias, pero yo tengo mi religión. Ahí se acabó todo. ¿Por qué? Porque ellos posiblemente no les ha sido alumbrada esa luz, no les ha sido dado esa cuestión de ser atraídos por Cristo Jesús, ser abierto el corazón por el Padre. Pero hay algunos otros que ni siquiera, como llegó un hermano una vez a la iglesia allá arriba con el hermano Fabián, me decía él, mira hermano, fíjate que yo vi una predicación tuya en la radio, en la televisión, me dijo, y por eso es que estoy ahorita en la iglesia. Y yo ni siquiera sabía que él había aceptado a Cristo. Pero no estoy diciendo también, yo soy porque por mí yo prediqué, por eso es que él ya aceptó a Cristo. No. Dios le abrió el corazón a él. Dios le abrió el corazón para que entendiera el mensaje de la palabra y haya reconocido al Mesías y haya sido llevado a Jesús. Amén. Solamente Dios hace eso. Ahora nosotros pidámosle a Dios que Dios nos dé esa capacidad de entenderlo de esa manera. ¿Sí? Si ustedes tienen el deseo alguna vez de decir, hoy en un mensaje de Dios, un mensaje de algún evangelista por la radio, por la televisión, o en alguna campaña, en un lugar, algún culto que nos hayan invitado y Dios les abre el entendimiento y escuchan el mensaje, no es el predicador el que lo está diciendo, es Dios abriéndoles el corazón para que ustedes puedan llegar a su presencia, puedan ser de Jesucristo. ¿Amén? Pero ahí ya Dios ya está operando en nosotros. No es hasta que nosotros, como dicen algunos, me voy a componer un poco, voy a creer un poco, después voy a ir a la iglesia. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. En el momento menos oportuno, Dios puede tomar tu vida y hacerte una nueva criatura. Amén. Solamente esté dispuesto que Dios haga eso. Muy bien. Quiero dejarlo acá porque yo sé que hay muchas cosas que decir, pero hablamos hoy acerca de la regeneración y del llamamiento eficaz. ¿Sí? La regeneración va un poquito antes del llamamiento eficaz, pero ambas cosas lo opera Dios. Lidia llegó, tal vez llegó Pablo, tal vez le cayó mal y ¿qué anda haciendo acá? Pero cuando Dios le abrió el corazón, se quedó así escuchando a Pablo. ¿Y qué pasó después? Viene y es atraído por Dios hasta Jesucristo. Acepta a Jesucristo, cree en Jesucristo
y se bautizan. ¿Ah? Y ese es el paso que nosotros debemos de dar para llegar a ser cristianos verdaderos. No es que el bautizo nos vaya a salvar, como muchos piensan. No. El bautismo no es para salvación. El bautismo es un testimonio de que ya Dios ha cambiado, ha transformado tu vida y te ha conformado a la imagen de una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Espero en Dios que ustedes algún día puedan llegar a decir: necesito aceptar a Cristo. Lo reconozco, he venido escuchando el mensaje, lo he venido entendiendo. Entonces posiblemente Dios está abriendo los corazones como lo hizo con Lidia. Estamos escuchando y ya decimos: necesito. Es porque Dios te está trayendo. Oigo una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña y se prepara el camino al Señor. Prepara el camino, preparad, pues viene el Señor.